días a todos. Damos inicio a una nueva jornada de Puentes con el Mundo. En esta oportunidad, capítulo Nicaragua. Bueno, este es ya nuestro cuarto encuentro en la serie de seminarios que estamos desarrollando sobre Centroamérica. Tuvimos Panamá, Costa Rica, Honduras. Y bueno, este sería el cuarto, Nicaragua, y la próxima semana, El Salvador. Como siempre, agradecemos a la embajada, a nuestra embajada argentina en Nicaragua, a los empresarios que va a estar brindando su experiencia, y bueno, y a todos los participantes. Y también queremos compartir con ustedes el hecho de que estas presentaciones despiertan mucho interés en las empresas, y bueno, y teniendo en cuenta, hablábamos con Gonzalo antes de empezar, la muy buena experiencia que tuvimos en Honduras, y a partir también de una iniciativa del embajador, queremos que sea bastante dinámica esta presentación, así que les recordamos que está el sector del Q&A en la parte inferior de la pantalla, que pueden dejar sus preguntas, y también el chat para que puedan aprovechar esta oportunidad y tener más información de este mercado. Bueno, para dar inicio al seminario, le pasamos la palabra a Pablo Sívori, subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones de la Cancillería Argentina. Pablo. Bueno, muy buenos días, Emma. Gracias por tus palabras iniciales. Permitime saludar a todos los que están conectados a este seminario, y un especial y caluroso saludo a nuestro embajador en Nicaragua, el embajador Capitanich, que, valga la redundancia, es muy activo y está generando las acciones para que la Argentina vuelva a tener el posicionamiento que tiene que tener en Centroamérica y en particular en Nicaragua. Vale recordar que antes de la segunda ola de la pandemia pudimos hacer un evento presencial en el Palacio San Martín, donde Nicaragua presentó también sus oportunidades de inversión, inclusive de negocios para las empresas argentinas en Nicaragua. Así que esto es parte, como yo siempre planteo, y a riesgo de repetirme, pero entiendo que no siempre son las mismas empresas las que están enfrente, que es parte de una estrategia de inserción internacional de la Argentina, que tiene como una de sus partes importantes y objetivos volver a estar presentes en Centroamérica, volver a recuperar un espacio que hemos perdido por voluntad propia, por no hacer o mantener los esfuerzos que teníamos que mantener. Pero la Argentina supo tener una importante presencia en Centroamérica, en todos los rubros de la actividad económica, tanto en lo agroindustrial, pero sobre todo en las manufacturas, y muy, muy importante en los temas culturales. Entonces, la Argentina tiene que volver a tener esa presencia porque es altamente reconocida por sus capacidades productivas, por la innovación de sus empresarios y por la calidad de sus productos. Y lo que estamos buscando desde Cancillería es cooperar con las empresas para que la Argentina vuelva a estar parada donde tiene que estar parada. Y por eso este seminario. Queremos que los empresarios conozcan de las oportunidades que hay en Nicaragua, como lo hicimos con los otros países de Centroamérica que venimos haciendo, pero además y fundamentalmente queremos que sepan que cuentan con esta Cancillería y con la Embajada en Nicaragua para generar contactos como una plataforma de servicios para que se generen los negocios y fortalezcamos los vínculos entre el mundo empresario de ambos países. Así que yo no tengo duda que esta jornada va a ser muy exitosa, pero quiero manifestar que nosotros entendemos estos seminarios como un punto de partida, no como un punto de llegada. Un punto de partida para que los empresarios conozcan del mercado de destino, se despierten inquietudes y cuenten con nosotros en la búsqueda de materializar esas oportunidades. Ayer hicimos un taller de oferta tecnológica con ronda de negocios en El Salvador, que tenemos pensado repetirlo en Centroamérica, vinculado al equipamiento para la industria alimenticia. Pero así hay un conjunto de sectores donde la Argentina tiene una alta potencialidad de incrementar su presencia en los mercados de Centroamérica. Así que fundamentalmente el mensaje que quiero transmitir es: esta Cancillería está activamente trabajando junto a nuestros embajadores en Centroamérica para aumentar la presencia argentina, y eso implica que nuestros empresarios conozcan de los mercados, que hagamos acciones de posicionamiento para que
la demanda conozca de nuestros productos y nuestra calidad, y que avancemos también en el encuentro entre los sectores empresarios de Argentina y los empresarios centroamericanos. Quedamos a disposición y muy congraciados, muy felices de poder llevar adelante esta tarea, y esperamos que en poco tiempo podamos ver una mayor presencia de productos argentinos en todo Centroamérica y en Nicaragua en particular. Muchas gracias y espero una exitosa jornada. Gracias, embajador Sívori, por las palabras de bienvenida. Antes de darle la palabra a nuestro embajador Mateo Capitanich, allá en Managua, retomo con las palabras de Emma, en el sentido de recordarles que tenemos la opción del chat y de las preguntas, como para ir dejando las dudas o las preguntas que quieran hacerle a los participantes. Ahora sí, ya ansiosos de escuchar las palabras del embajador Capitanich y de las oportunidades de negocios que nuestra embajada ha detectado para lo que es la industria automotriz, maquinaria agrícola, equipamiento para la industria alimenticia, etc. Vamos a escucharlo al embajador, que como bien dijo el subsecretario Sívori, pese al corto plazo o al corto tiempo que lleva en Managua, ha sabido tejer relaciones y contactos comerciales del más alto nivel. Recientemente o antes de la segunda ola estuvo aquí en el Palacio San Martín junto con el asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional de Nicaragua, siendo esta una relación muy fructífera para expandir las oportunidades de negocios en el país centroamericano. Así que sin más, embajador, le damos la palabra y lo escuchamos. Gracias, Gonzalo, gracias, Emma, gracias, Pablo, a todos los participantes, por supuesto, muchas gracias, gracias a Guillermo Tomás, que es su representante, digno representante argentino aquí en Nicaragua, hace más de 40 años que está haciendo negocios en Nicaragua, así que para nosotros es un orgullo tenerlo también con nosotros, participando de este evento que tiene que ver justamente con esto que venimos potenciando a lo largo de todo este tiempo, después del mes de septiembre, en conjunto, por supuesto, con Pablo y todo lo que significó esta presentación y este nexo de unión con Nicaragua. Nicaragua es un país que tiene 130.000 kilómetros cuadrados de extensión, que tiene 6 millones y medio de habitantes, que tiene un PBI chico, si se quiere, en relación a superficie, porque siendo uno de los países más grandes de Centroamérica, su PBI es de alrededor de 12.000 millones de dólares, el PBI per cápita no llega a los 2.000 dólares per cápita, y a partir de ahí, bueno, empezamos a analizar cuáles son los objetivos que podemos plantearnos para poder vincular el incremento de ese esquema de exportación argentino. Nosotros tenemos obviamente un superávit de exportación muy alto hacia Nicaragua. Puede rondar desde el año 2017 con 75 millones de dólares de exportación hasta ahora que estamos alrededor de los 45, 50, y creemos que este año vamos a superar los 60 millones de dólares, porque hubo un serio inconveniente emanado de cuestiones políticas en el año 2018 que perjudicaron seriamente la economía local. Y a partir de allí, bueno, el crecimiento de la economía venía empezando a tomar un rumbo y aparece la pandemia, o sea, doblemente complicado. Pero bueno, más allá de esta cuestión, este país no ha cerrado lo que tiene que ver con la economía interna, y eso ha generado que dentro de esa economía, mucha de la cual es informal, ha venido creciendo en este último año, cuestión rara o difícil entendiendo el esquema de pandemia. Más allá de esto, el análisis pequeño para no robarles mucho tiempo, sino sencillamente decirles todos los potenciales que tenemos. Aquí la exportación más importante de Argentina tiene que ver con Toyota. Casi el 60% de la exportación corresponde a Toyota a través de la Hilux y a través de lo que es la Fortuner acá, que es la SRW4 nuestra allá en Argentina. Particularmente también el resto más importante tiene que ver con los productos farmacéuticos, y posteriormente a esto después podemos dividir sobre diferentes otros sectores de manera particular, como son el sector alimenticio, productos veterinarios y cuestiones que tienen que ver con
diferentes alternativas de exportación desde Argentina, como por supuesto el vino también, una de las cuestiones fundamentales. Si hacemos ese análisis, podemos decir, Nicaragua es un país con un potencial enorme en el cual nosotros podemos vincularnos. ¿Por qué? En primer lugar, porque vemos que el año que viene será un crecimiento económico interesante, debido a una serie de factores que viene desarrollando el gobierno, más allá de que este va a ser un año difícil porque es un año electoral. En el mes de noviembre se eligen las nuevas autoridades que corresponden en el ámbito ejecutivo y legislativo de Nicaragua, y a partir de allí, por supuesto, veremos cuáles son, si es el proceso de continuidad de lo que es Daniel Ortega, Rosario Murillo, o bien si hay un esquema de cambio desde el punto de vista político. Esto, obviamente, dará una alternativa diferente en uno u otro sentido, pero de manera particular y de manera especial, soy político, vengo de la rama de la política, soy embajador político, y haciendo el análisis veo y puedo tomar, digamos, como una atribución en ese sentido, de acuerdo al análisis que uno viene haciendo, la continuidad de Daniel Ortega, entendiendo el significado que tiene para el pueblo nicaragüense. El Frente Sandinista de Liberación Nacional ha tenido una clara visión objetiva del desarrollo a partir del año 2009, donde ha planteado desde el año 2006 y del año 2009 particularmente ha tenido un crecimiento hasta el año 2017 muy fuerte, a tasas superiores al 4,5%. Es un país que tiene un sistema bimonetario, o sea, por un lado Córdoba como moneda local, pero también así en ese sentido tiene un trabajo bimonetario con el Banco Central, en el cual se puede pagar con dólares o cobrar con dólares y pagar con córdobas. Es indiferente, y eso también es una cuestión importante. Es un país que no supera el 4% anual, está alrededor del 3,5% de inflación. Entonces, todas esas cuestiones hacen a que Nicaragua sea un país realmente con una alternativa importante. ¿En qué sentido? No solamente por el hecho de que podemos incrementar nuestras exportaciones de manera particular en cada uno de los productos y segmentos que querramos para poder hacerlo, sino que tiene un potencial enorme. Ellos tienen un esquema de libre comercio o de fácil comercio con 1.450 millones de personas a nivel mundial. De manera particular, libre comercio con lo que es el SICA, todo lo que significa Centroamérica en su conjunto con República Dominicana, como así también los Estados Unidos de América y Europa, y eso le permite, junto con China, Taiwán y con otros lugares, digamos, a nivel mundial, tener un potencial enorme de exportaciones. ¿Qué significa esto? ¿O por qué lo comento? Porque es lo que se lo he dicho a cada uno de los empresarios. Hay múltiples factores o posibilidades de hacer exportaciones. Una de ellas es cargar un container y venderlo al país correspondiente, y otra es empezar a hacer análisis correspondientes en ese sentido, vinculando a lo que tiene que ver Nicaragua por estar estratégica y geográficamente ubicado dentro de Centroamérica, con un potencial enorme y con un montón de virtudes en cuanto a posibilidades en el esquema impositivo, en el esquema de zona franca, que nos permite también terminar algún esquema de hub en comercio para poder colocar nuestros productos en otros lugares. Entonces, eso está disponible, tenemos excelente relación con el gobierno de Daniel Ortega, y eso, en esa vinculación estamos haciéndolo. Quiero que sepan, eso es una cuestión permanente. Recibo permanentemente llamados o reuniones periódicas con empresarios argentinos, y les estoy mostrando justamente cuáles son todas esas alternativas. Entonces, creo que es importante que este esquema, que lo ha planteado muy bien Pablo y que lo han manejado Gonzalo de una manera virtual, entendiendo hoy el significado específico de la situación pandémica, vamos a trabajar fuertemente en eso, y vamos a continuar recibiéndolos a todos los empresarios que crean conveniente venir al lugar, hacerlo de manera virtual con las diferentes cámaras, con obviamente la subsecretaría y la secretaría allí con Pablo, y estamos a su entera disposición. No quiero extenderme para que esto no sea aburrido, sino que sepan que acá estamos para responder preguntas, para estar justamente en contacto directo, y para que sirva este tiempo que nos está dedicando todos los participantes de hoy. Gracias, embajador. Bueno, ya estoy viendo algunas de las preguntas. Una cuestión que se repite siempre ahí en Centroamérica son estas oportunidades de negocios para el sector farmacéutico.
y muchas veces la inquietud es conocer cuál es la cadena de distribución, digamos, dónde es que uno, por ejemplo, se hace de remedios, ¿no es cierto? Son farmacias, son subcóndolas de supermercados. Eso por un lado. Por otro lado, también... Para hacerla cortita Sí. y ir respondiendo, son farmacias diseminadas a lo largo de toda la geografía provincial, nacional, digamos, y se encuentran en los diferentes sectores de la comunidad. Perfecto. Y ahí también nos preguntan por el tema de, más específico en el tema de alimentos, si hay oportunidades, si usted considera que hay oportunidades para la carne porcina. Bueno, la carne porcina en Nicaragua tiene una particularidad, o sea, como para que ustedes se den una idea, gran parte de la población nicaragüense pertenece a la zona agrícola, agrícola ganadera. Entonces, muchos pequeños productores tienen el esquema de lo que es el autoconsumo o la provisión de su propio alimento en base al consumo. En ese sentido, el gobierno ha diseminado, digamos, diferentes esquemas en los cuales les ha provisto o de algún vacuno o de algún porcino o de aves para que eso sea un sustento desde el punto de vista de su economía, y obviamente en una economía pequeña eso tiene también una injerencia muy importante en la alimentación de manera de autoconsumo. Y si hablamos que tenemos un PBI de 12.000 millones de dólares y que el PBI per cápita no supera los 2.000, obviamente achicamos a que la oferta sobre ciertos productos alimenticios, de manera particular el porcino, tenga que ver con un mercado pequeño que está dentro de lo que uno puede observar, digamos, enmarcados en un proceso de autosustento económico local. Pero, como siempre, las alternativas están. Es cuestión de ponernos en contacto con los diferentes sectores y organizaciones que están avanzando en la cuestión de productos alimenticios. Podemos hacer, por ejemplo, reuniones con las cámaras correspondientes en ese sector y hacer la oferta correspondiente en cada uno o de los supermercados, o bien así también de los proveedores en diferentes otros sectores. Bien, muchas gracias, embajador. Bueno, estoy viendo ahí ya varias preguntas. Por ejemplo, nos pregunta Marcelo si existe un mercado de aceite de soja comestible envasado. No sé si nos puede agregar algo, embajador, respecto de eso. El consumo del aceite de soja acá es bastante bajo porque ellos tienen, como les decía anteriormente, lo que corresponde a los cultivos de la zona. Se consume mucho aceite de canola, se consume aceite de coco, aceite de otros elementos. No se ve tanto ni de girasol ni de soja. Se lo ve en los supermercados, ¿eh? O sea, a ver, quiero que me entiendan cómo podemos ubicarnos. Supermercados con las cadenas Walmart, PriceMart, las colonias, que son justamente los supermercados más importantes, que tienen un abastecimiento de esos productos, pero no son de exceso de consumo, digamos. No es un fuerte el aceite de soja, pero repito y reitero, cuando uno hace ofertas sobre estos supermercados con precios competitivos, ellos también observan, digamos, esa posibilidad de poder colocar nuestros productos. Le colocamos aceite de girasol, colocamos aceite de soja en muy poca escala, y como también así aceite de oliva. O sea, son productos que están acá. El tema es que es para esa pequeña escala de la sociedad que puede adquirir ese tipo de productos. Perdón, embajador, usted mencionaba al principio de la charla el tema de los vinos, y también es otro sector que, digamos, se repite. Esta es la cuarta presentación que hacemos con un mercado centroamericano, y vemos, digamos, que claramente oportunidades de negocios hay en sectores muy puntuales, muy detallados.
Y hace poco, bueno, estábamos con con Costa Rica. Costa Rica tiene unos estándares muy altos por el tema, digamos, de calidad medioambiental, etc. Y ahí nos preguntan, María Jimena Bruyere, no sé si lo pronuncié bien, si hay oportunidad para los vinos, y ahí yo me gustaría sumarme a la pregunta de María Jimena, y qué posibilidades existen eventualmente para vinos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Amigables con el medio ambiente, si son considerados, si hay un público para eso o no. Bueno, como en todos los lugares, por supuesto, ese público se va incrementando. Obviamente, entendiendo el significado de lo que les explicaba de las características del país, es más difícil porque la clase media alta, digamos, consumidora de este tipo de elementos es menor aquí en Nicaragua y eso hace a una posibilidad difícil en ese sentido. Y un problema que estamos tratando de resolverlo es que después de la crisis del 2018 el impuesto al vino ha sido de un incremento del 300% y eso hace muy difícil elegir a qué tipo de sector, digamos, puede consumir el vino. La verdad, es un problema. Nosotros tenemos 2 importadores de vinos argentinos con una gran variedad, desde las diferentes bodegas que nosotros conocemos en Argentina están presentes, muchas de ellas acá, las más reconocidas por supuesto, pero hacen esta cuestión. Los 2 importadores tienen también una presencia no solamente de importación sobre Nicaragua, sino también sobre lo que corresponde al resto de Centroamérica y parte del Caribe, entendiendo de que los importadores tienen una cuestión específica de la venta en Nicaragua, como así también a la gran cantidad de hoteles all inclusive que existen, tanto algunos de ellos aquí en Nicaragua y otros en Centroamérica, y eso hace que ellos puedan proveer este tipo de vinos, que son justamente los que les permite también a ellos generar el sustento en el esquema económico propio de los importadores. Así que está disponible también eso, podemos ponerlo en contacto con los importadores de vinos desde Argentina y obviamente hacer las ofertas correspondientes en virtud de calidad, precio y estrategia. Bueno, embajador, tenemos muchas preguntas. Vamos a tomar, si está de acuerdo, 2 más. Después le vamos a pasar la palabra a Guillermo, que quizás algunas de las preguntas pueden estar vinculadas con el negocio que él desarrolla en Nicaragua, y después volvemos a retomar si nos queda alguna pendiente y con usted. Pero bueno, está bueno esto de que haya muchas preguntas porque esto despierta, digamos, nos muestra que hay un interés en el mercado, ¿no? Y también que usted está incentivando a que la gente pregunte, que también eso es muy bueno. No, y otra cuestión, Emma, quiero que les quede a todos los que están participando. Mi número de teléfono es más 505 81 20 0900. Ese teléfono está permanentemente dispuesto para todos los empresarios que quieran hacerme las preguntas correspondientes para que esto no se haga muy aburrido y para que lo hagan el día que crean conveniente y que quieran. Estamos a disposición, tenemos un equipo de trabajo realmente muy interesante aquí en la embajada. Esto creo que es importante que lo tengan y que podamos hacerlo. La comunicación es exclusivamente por WhatsApp debido a las situaciones que corresponden a las líneas y que es difícil comunicarse, pero un mensaje va a ser contestado rápidamente para poder vincular. Bueno, muchísimas gracias. Ahí ya están todos, repitan el número, pásenos acá el contacto, así que después lo vamos a escribir ahí. Escribirlo, 81 20 900 con la característica de Nicaragua. Ahora se lo vamos a escribir a todos en el chat. Y teníamos acá una pregunta, es un poco específica, si hay mercado para productos kosher. ¿Productos? Kosher, productos kosher de la comunidad judía. De la comunidad judía. En realidad, la comunidad judía es muy pequeña o escasa aquí, pero puedo averiguar, así como me van pasando nuevas alternativas, te puedo averiguar qué posibilidades tenemos con respecto a estos productos. Genial. Y después, otra pregunta es si hay mercado para productos veterinarios, tanto para animales grandes como para la acuicultura.
Sí, sin dudas. A ver, las exportaciones más importantes de Nicaragua corresponden al oro, a, bueno, a sus diferentes productos que tienen que ver con café, con azúcar de caña, con ganadería, porque bueno, el 85% de la carne que se produce aquí se exporta, solamente el 15% se consume, son muy consumidores de carne de pescado, digamos, o de pollo, pero el 85% se exporta, es el sexto país exportador de carne a Estados Unidos. Le falta mucha tecnología, le falta mucho conocimiento, le falta mucho desarrollo. Es importante que las empresas argentinas vengan a ver la calidad de animales, o sea, nos hace falta mucha genética, cuestión que estamos hablando con el gobierno para ver cómo nos vinculamos, porque nosotros sabemos que tenemos inconvenientes desde el punto de vista sanitario, o no tenemos inconvenientes, pero sí para ellos lo toman como un inconveniente. Ellos no tienen una excelente calidad de carne, pero sí tienen una excelente calidad de estatus sanitario. Nunca han tenido aftosa, nunca han tenido brucelosis o inconvenientes desde ese punto de vista. Entonces eso hace que su carne, siendo una carne magra de no buena calidad, pueda ser exportada rápidamente o fácilmente a Estados Unidos por su cuestión sanitaria, para convertirse en las hamburguesas de los diferentes fast food a nivel norteamericano. Entonces, hay mucho por hacer en ese sentido. Es importante que las empresas argentinas puedan vincularse con los productores aquí en Nicaragua. Hay 5 cadenas importantes, 4 muy fuertes y 5 con una nueva que se está tomando, que tiene que ver con los mataderos, como les llaman ellos, que son los frigoríficos. Esos frigoríficos están tomando ahora no solamente la iniciativa de la compra y la exportación de carne, sino también la creación de nuevos feedlot. Esos feedlot necesitan justamente la presencia de alimentos argentinos, trabajar con productos veterinarios argentinos. Algunas de ellas empresas ya están instaladas. He charlado la semana pasada con la gente de Biofarma que vino acá, que tiene sede en Panamá, y que estamos hablando con Facundo Martínez, que es justamente el encargado de lo que es Centroamérica. Ellos estuvieron participando de un evento interesante en materia de exposiciones aquí en Nicaragua, y obviamente ahí hemos puesto a disposición los diferentes empresarios que tienen que ver y vinculados justamente al sector ganadero. Excelente. Bueno, también hay algunas preguntas vinculadas con eso, así que usted también ha respondido algunas preguntas con el tema de tecnología. Si está de acuerdo, le damos la palabra a Guillermo Víctor Tomás para que nos cuente un poquito su experiencia, y después, si tenemos un ratito más, van a seguir surgiendo varias preguntas. Así que voy a presentar, muchísimas gracias, embajador. Voy a presentar La cámara un ratito, pero estoy acá disponible para usted. Bueno, voy a presentar a Guillermo. Él es gerente general Sabina de Ingeniería S.A., fundada en el año 1987. Se ha desempeñado también como consultor en sistemas de Naciones Unidas, en la Comisión Europea y en la OEA, en diversos programas relacionados con el ámbito PYME agroindustrial. Fue fundador y primer presidente de la Junta Directiva de Unipyme y parte del directorio de la Cámara de Industrias de Nicaragua, CADIN, en varias oportunidades y en el presente. Como tal, fue miembro del CONICIT y de la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad. Bueno, Guillermo, creo que realmente es muy interesante el perfil. Y también creo que varias de las preguntas que, como viste, están haciendo con respecto a la tecnología, alguna maquinaria, sistemas, con tu experiencia puede ser por demás cubierta. Y aprovecho esta oportunidad para aclarar, porque algunos consultaron que, como siempre, los contactos de ustedes van a estar a disposición una vez finalizada la exposición. Así que te cedemos la palabra. Creo que van a mostrar también un video. Todo tuyo, Guillermo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por las palabras de introducción. Gracias al embajador, gracias y a todos. Bueno, yo estoy de Rosario, provincia, de 40 años que estoy establecido. De los 40 años trabajé unos 8 años
en programas asociados con cooperación técnica en los primeros años del gobierno, año 1979, y luego una empresa metalmecánica, hace 31, 32 años, Sabina de Ingeniería, ¿no? Es una empresa mecánica que trabaja en todo el ámbito de lo que es o se conoce como post cosecha. Hemos hecho muchas instalaciones y muchos proyectos relacionados con casi todos los productos de la actividad agroganadera y también es el campo, ¿no? La parte agrícola, también la parte de ganadería, la parte de lácteos. Bueno, yo creo que el hecho de que tengamos tantos años establecidos es una prueba fehaciente de oportunidades de Nicaragua para negocios. Nosotros empezamos siendo una empresa muy pequeña, con alrededor de 14 empleados en su momento, y años. Quiero recalcar que desde nuestra fundación hasta el momento hemos conservado prácticamente las mismas cuentas bancarias. Quizá han cambiado los nombres de los bancos porque ha habido muchas transformaciones en el camino. Nosotros fundamos en una época, digamos, en el gobierno de Daniel Ortega en sus primeros periodos, en el tiempo de la revolución, y desde entonces hasta ahora, la plena seguridad y estabilidad bancaria. Esa estabilidad macroeconómica, hasta el día del gobierno de doña Violeta de Chamorro, se establecieron macroeconómicas que se mantiene hoy en día. Y el embajador, hay plena estabilidad. Es un ambiente muy propicio desde ese punto de vista para los negocios. Uno puede hacer negocios y mantener el país del mundo. Nosotros exportamos normalmente y, por ejemplo, no tenemos que darnos en ningún ámbito oficial. Damos sí reportes en ocasiones, reportar las divisas. Podemos cobrar la exportación en cualquier cuenta, en cualquier lugar. Podemos dar créditos de exportación también a nuestro cliente, a nuestra voluntad. La estabilidad cambiaria y monetaria tiene alrededor de un atractivo muy importante para hacer negocios, para que se vea a Nicaragua como un mercado de negocios. Estoy recalcando desde el punto de vista cambiario. En el ámbito fiscal, obviamente que el ha obligado a ciertos ajustes, pero de no ser por eso, también el marco es bastante estable y previsible. La inflación en los últimos de un dígito, y yo diría de un dígito inferior, o sea, menor al 5%. Quizá lo más, o sea, en el aumento de precios haya sido. Y actualmente, estando en una crisis bastante profunda, la economía se ha recuperado bastante, la liquidez bancaria está con muy buenos valores, y eso hace que el ambiente se sienta confortable con la situación que hay, con el entorno que hay para hacer negocios. En el tema político, sí, y las elecciones próximas para este año, los temas necesarios lo pueden interpretar como riesgos, pero
en general hay un consenso de que el negocio va a permanecer inalterable. Por lo menos esa es nuestra prospección. Mensaje también para todos los empresarios argentinos que tengan negocios con Nicaragua. Las oportunidades, por supuesto que son muchísimas, porque Nicaragua, digamos, es un país con una gran área cultivable, con una gran área agrícola, exporta prácticamente los mismos productos que se exportaban hace 200 o 300 años, oro, carne, café, ahora cacao, y productos del mar. Alguien preguntaba también por los productos de acuacultura y que también se produce abundantemente. Hay una gran producción de camarón en acuicultura. Pero, digamos, la gran ausencia es el elemento tecnológico. Hay una gran demanda de tecnología para todos estos ámbitos, justamente para poder agregarle valor a todas estas cosechas y tratar de llevar el nivel de la agroindustria a otro plano, ¿no? Un plano de mayor competitividad. El mercado de Estados Unidos. Y si bien tenemos una gran necesidad tecnológica, también el hecho de que tengamos una proximidad tan grande con Estados Unidos y que tengamos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos hace que la posición de Nicaragua sea muy interesante para aquellos empresarios que quieran también invertir en Nicaragua o coinvertir en Nicaragua o tener algún tipo de sociedad con empresarios nicaragüenses de cara a acceder al mercado norteamericano sin aranceles, ¿no? Como complemento de esto, el país tiene un régimen de zona franca que permite la manufactura en régimen de zona franca sin el pago de impuestos. El régimen de zona franca de Nicaragua es un régimen muy privilegiado, no se pagan impuestos municipales, no se paga impuestos de sociedades, o sea, impuesto a la renta, ninguna retención en las exportaciones. O sea, las obligaciones fiscales son prácticamente cero. Se debe sí cumplir rigurosamente con toda la legislación laboral y con el pago del seguro social y todas las obligaciones sociales, pero en el ámbito de lo que sería todo lo fiscal con el Estado es cero. Y esta es una posición que otros países han adoptado porque el esquema de zona franca también abarca a aquellas zonas francas que se nutren de materias primas agrícolas. Es un régimen que se hizo en una primera instancia para la industria, pero que en la actualidad también puede aceptar como materia prima productos agrícolas. Entonces podemos ver que hay zonas francas que trabajan, por ejemplo, el acopio de miel y exportan la miel de Nicaragua a Europa. Hay empresas extranjeras, ¿no?, que se han radicado aquí o en sociedad con empresarios nicaragüenses. Hay otra empresa que compra toda la sangre de los frigoríficos y aísla la proteína y la exporta también en su totalidad. Y también hay empresas, por ejemplo, de zona franca que están aplicadas al cultivo de vegetales o por ejemplo, del chiltoma, que sería el morrón, que nosotros le llamamos el morrón para rellenar. Había aquí una empresa de zona franca, con estatus de zona franca, que se dedicaba a hacer esto con una tecnología de invernadero y de aquapónica sería, ¿no?, hidropónica. Entonces, esta combinación de mercados muy cercanos, que son mercados con mucha disponibilidad de demanda, y un régimen de zona franca y con tratados de libre comercio que tiene Nicaragua, por ejemplo, con México totalmente abierto y con Estados Unidos, ofrece, a mi criterio, muy buenas oportunidades, ¿ya? En ese particular, nosotros, prácticamente que somos un pequeño grupo metalmecánico, tenemos una manufactura para equipos que vendemos en el mercado nacional y tenemos otra pequeña manufactura en régimen de zona franca
donde exportamos la totalidad de la producción al mercado de Estados Unidos. Como decía, el potencial es enorme porque desde el punto de vista de la necesidad de tecnología, pienso que Argentina tiene mucho para dar. En términos de ganadería, por supuesto, ya lo mencionó el embajador, en genética, en alimentación, en veterinaria, en todos los ámbitos, ¿no? En los ámbitos operativos también. Recién aquí creo que tenemos desde hace 5 o 6 años los primeros feedlots que están asociados a los frigoríficos más grandes, pero es algo que se va estableciendo, que nació de un feedlot que invirtió aquí de procedencia mexicana, como que sembró el ejemplo y luego de eso los frigoríficos nicaragüenses lo han imitado, ¿ya? Pero la calidad de la carne con eso mejoró muchísimo, la alimentación mejoró muchísimo, y bueno, Nicaragua está en esa senda en la cual Argentina tendría mucho que hacer. Quería decir también en la agroganadería a Nicaragua y Argentina comparten un vínculo a partir de que la ganadería realmente de calidad se dio aquí en Nicaragua a partir de una consultora argentina que se llamaba Latino Consul, que estaba aquí en tiempos de Somoza y que dejó una reputación que hasta el día de hoy sobrevive en el campo. Por lo menos la gente de mi generación conserva la memoria y también siempre es motivo de pláticas los resultados de aquella experiencia, ¿no? Y por lo tanto pienso que ese fue un modelo en otra época, un modelo de cooperación en otra época, otras. Estamos teniendo algunos problemas con la conexión de Guillermo. Si le parece, embajador o Gonzalo, podemos tomar alguna pregunta más hasta que él se vuelva a conectar. Igual aprovecho para comentar acá, hay algunas consultas puntuales con respecto al contacto para con ellos por el sector en el que están. Así que les queremos decir que vamos a pasar todos sus datos para que lo puedan contactar y también a través del embajador puedan triangular la información en el sentido de trabajarlo en forma conjunta también entre la empresa y la embajada. No sé, Gonzalo, ¿qué te parece? No, sí, ahí dicho sea de paso, el embajador ya dejó su celular en el chat. Sí. Así que bueno, ya todo el mundo está tomando nota y hemos recuperado a Guillermo. Ahí volvió, sigamos escuchando atentamente lo que nos decía. Ok, perfecto. Sin cámara, si tener inconveniente otra vez, probá sin cámara para que te escuchemos, porque la verdad que tu relato es excelente. Por ahí la calidad del internet es mala y si disminuimos capaz a solamente el audio, capaz que tengamos mejor posibilidad de escucharte. Ah, sí. Ok, ¿se ha entrecortado mucho el audio? Sí. No, pero se entendió. Agarramos la idea principal, digamos. Ok, entonces voy a cortar el video. Sigamos con el audio. Ok. Bien. Para, digamos, en el ámbito de lo que sería, bueno, tratar de relatarles lo que es las tremendas oportunidades que ofrece Nicaragua, en el ámbito de las amenazas, hay países del entorno que son bastante agresivos también en el comercio y que compiten con nosotros. La época de oro que tuvimos con el comercio con Argentina estaba muy relacionado también a los precios. Argentina había devaluado mucho y gracias a esa devaluación podía presentar precios de exportación sumamente atractivos. Luego ese spread que había de precios se fue perdiendo con el tiempo y paralelamente Nicaragua también estableció normalidad en su relación con, por ejemplo, con Colombia. Y Colombia es un país que es bastante agresivo en términos de comercio exterior
y que tiene herramientas de financiamiento. Cuando Colombia se aparece por Nicaragua, se aparece, por ejemplo, con paquetes de financiamiento tipo crédito comprador. O sea, que viene y ofrece bienes de capital, que es el rubro nuestro, y ofrece esos bienes de capital y los ofrece con un crédito ya atrás, ¿no? Y entonces, eso es importante. Argentina hace tiempo que, yo recuerdo hace quizás 35 años que tenía algunas herramientas similares, pero obviamente en términos actuales es difícil a veces contar con esas herramientas cuando hay condicionamiento de organismos multilaterales, pero creo que si Argentina lograra desarrollar algunas herramientas financieras para acompañar el comercio y los negocios desde Argentina hacia Nicaragua, por ejemplo, en lo que es bienes de capital, sería un gran fomento para los negocios y para reubicarnos, ¿no? Y para retomar el lugar que tenían los bienes de capital argentinos aquí en el mercado nicaragüense. Por supuesto que Nicaragua Argentina goza de un gran prestigio aquí en Nicaragua en cuanto a calidad. Eso es innegable. Cuando uno habla de un equipo argentino aquí, está ya dicho, está ya predicho que es un equipo de calidad. Entonces la dificultad estaría del lado argentino con los problemas de precio, el problema de la variabilidad de los precios en función de los cambios que hay en Argentina en el valor del dólar, y el segundo componente sería contar con algún tipo de herramienta financiera que permitiera apoyar esas exportaciones, por lo menos por un periodo de tiempo hasta que se pueda reconquistar esa porción de mercado que tenían los bienes de capital argentinos. Ok. Entonces, yo pienso que para resumir, los ámbitos más importantes en que se podría llegar desde Argentina es en lo que sería la tecnología agropecuaria en sí, lo que es realmente importante y orientado al campo. Luego sería lo que son las tecnologías de valor agregado, que han hecho, veo algunas preguntas, en todo lo que es la cadena de producción de aceitera y de harinas y de proteínas, que hay mucho por hacer. Y luego el tercer aspecto que me interesa remarcar sería la oportunidad también de hacer coinversiones que podían ser muy ventajosas, muy ventajosas. Bueno, eso sería por el momento. No sé si tienen preguntas. Sí, Guillermo, ahí, bueno, hay algunas de las preguntas que fueron evacuadas a través de tu exposición, ¿no es cierto? Justamente una de ellas era el tema del financiamiento, ¿no? Que es algo transversal a todo este empresario que quiera exportar. Si existe o hay desarrollado una línea de financiamiento para importaciones nicaragüenses de bienes intermedios procedentes de terceros mercados que nos puedan favorecer. Y una cuestión que a mí me gustaría poner sobre la mesa, si el embajador y Guillermo son tan amables de responder, es la cuestión cultural. Ya Guillermo adelantó el hecho de que, digamos, Argentina goza de cierto prestigio en Nicaragua respecto de la fabricación de bienes de capital, ¿no? Como sinónimo de calidad. Pero uno de los aspectos que a nosotros nos gusta resaltar o remarcar en estas presentaciones también es el tema de la aproximación cultural, digamos, que aquel que quiera hacer negocios, digamos, en Nicaragua, que quiera vender a Nicaragua, ¿qué tiene que tener en cuenta, digamos, ¿no? O sea, si la presencialidad es un factor importante, por ejemplo, para Europa quizás no lo es tanto como sí para otros mercados. Bueno, en el caso puntual, ¿qué se debe tener en cuenta? Guillermo, vos estás hace ya bastante tiempo allá. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, adicional al prestigio de calidad está en lo cultural el vínculo
indisoluble que es Rubén Darío, ¿no? Solo para decir de dónde arranca esto, ¿no? Yo cuando cuento acá en Nicaragua que nos enseñaban de memoria allá en el colegio las poesías de Rubén Darío, no lo pueden creer, ¿verdad? Pero bueno, hay un vínculo y un cariño de Nicaragua porque Argentina, digamos, le dio asilo cultural, por decir así, a Rubén Darío. Es algo que no se pierde aún en las generaciones más jóvenes, ¿no? Y el otro, digamos, plano fundamental es el tango, ¿ya? Es el tango. Aquí hay un club gardeliano, o hay varios clubes gardelianos, digamos. Claro que es algo que está más ligado a las generaciones como la mía, pero suponemos que algo de eso va a perdurar. Pero, digamos, de los países centroamericanos hay una gran vocación por el tango, ¿no? Y también, por supuesto, en la juventud también hay una devoción, por ejemplo, por lo que fue, o por lo que es Soda Stereo. O sea, no hay un joven nicaragüense de cualquier clase social que no haya sido devoto o permanezca siendo devoto de Soda Stereo, ¿no? Entonces, también lo que acá llaman pasquines o pasquines, que eran el Tony, el D'Artagnan, todas esas revistas que venían de Argentina, y aquí había un importador que era el señor que importaba, tenía una relojería que distribuía los relojes Bulova, se encargaba también de traer en tiempos antiguos, se encargaba también de traer todas esas ediciones. Entonces, hay una gran tradición cultural hacia Argentina. Nicaragua culturalmente mira dos polos culturales, Argentina y México. Claro, es indudable también la influencia mexicana, pero la influencia argentina tiene mucha presencia y una alta calidad. Ahora, cuando te referís a lo cultural, me preguntás por la industria editorial, por la musical. No, a la hora de hacer negocios, de aproximarse, digamos, al importador nicaragüense, ¿qué aspectos, digamos, qué cuestiones de la cultura hay que tener en cuenta? ¿Qué nos aproxima, digamos, qué se toma en cuenta a la hora de cerrar negocios, ¿no es cierto? Correcto. Por eso decía que quizás con Europa no es necesario tanto una presencialidad como sí con otros mercados, que puede ser la India, donde al empresario le gusta que sea visitado, ¿no es cierto? A eso me refería. Sí, yo pienso que la presencialidad es muy importante. Creo que, no sé si el embajador comparte, Mateo, si vos compartís, pero, por ejemplo, este joven profesional que vino a visitarnos de Biofarma, de una empresa cordobesa, él pudo apreciar esto, que la presencialidad fue fundamental para visitar de frente a múltiples clientes. Eso, por un lado, porque te permite afianzar una relación a nivel casi emocional, que es fundamental, ¿no? El NICA es muy emocional, nada que ver con el europeo. Y por un lado, ¿ya? Y los negocios son todos del ámbito, digamos, agroganadero. Por supuesto que entonces son asados de por medio o son catas de vino de por medio, y es muy importante. Y por otro lado, al que viene le permite conocer mejor no solo a la contraparte, sino también el cuadro de situación de Nicaragua, ¿ya? Lo aprecia, puede hacer visitas de campo, puede ver cómo son las industrias y puede detectar la dimensión real de su oportunidad de negocios. Pero no veo diferencial cultural, o sea, no veo problema. Yo creo que un empresario argentino es recibido aquí muy bien y quizá con cierta especialidad por venir de aquel país. No sé si me doy a entender. Con cierta especialidad y con mucho cariño, por todo lo que decía antes, ¿no? Sí, lo mismo tengo que decir yo. O sea, siendo embajador, la verdad, Guille, el nicaragüense, como para que ustedes tengan una referencia, es muy similar a nosotros, los del interior de la Argentina. Más campechanos, con una forma muy particular justamente de poder vincularnos. Y es por eso que yo vengo haciendo un esfuerzo enorme de probar el ron, probar los puros, juntarme con los amigos de acá de Nicaragua, pero porque, a ver, esas son las cuestiones que ellos también emanan propio de personas muy sencillas y sinceras, digamos. O sea,
el nicaragüense es una persona muy afectiva, con mucho afecto, cuestión que está diferenciada hasta de los otros países de Centroamérica. Así que es muy interesante, por supuesto, la presencialidad, porque eso hace que se pueda dar, por supuesto, mayor cantidad de negocios. Veo una pregunta sobre etanol. Alguien preguntó si hay mercado para etanol. Yo diría que no hay un mercado para el etanol como mercadería, como commodity que se quiera vender. Aquí casi todos los ingenios azucareros tienen su destilería propia de etanol. Parte del etanol se exporta y el otro se convierte en ron. No hay aquí etanol anhidro, o sea, para convertirlo en combustible. Esa es, digamos, algo que falta en el país. Si hubiera nuevamente una crisis de precios de petróleo, posiblemente eso sería un elemento tecnológico a promover. Que estas destilerías de etanol que hay en Nicaragua tuvieran un complemento para hacer etanol anhidro que se pudiera mezclar con los derivados del petróleo. Después hay otra pregunta sobre el maní. Pregunta si el maní ha tenido algún tipo de contacto con Argentina. Yo diría que total. O sea, aquí el maní se empezó a sembrar en Chinandega, yo diría hace quizá 35 años, 30 años, y los primeros empresarios y productores agropecuarios se fueron a Córdoba, en Argentina, y se consiguieron un consultor argentino que venía 2 veces por año para ayudarles a sembrar maní. Yo diría que el maní aquí es primero que es el país que tiene mayor rendimiento por hectárea en el siembro del maní, en la siembra del maní, y diría que en buena parte esa eficacia que tiene en ese trabajo se lo debe a la consultoría argentina. Ya luego, cuando se desarrolló el maní, hubo suficiente tamaño y suficientes recursos de la industria manicera para establecer vínculos ya con los mercados donde exportaba el maní, y entonces hay muchos vínculos con universidades americanas y con universidades europeas. Se exporta el maní a Inglaterra, se exporta el maní también a México, mucho. Pero sí diría que el maní de Nicaragua es hijo de la experiencia del maní en Argentina, para responder esa pregunta. Después pregunta si hay oportunidades para harina de mandioca. Yo pienso no hay cultura de consumo de la harina de mandioca en humanos. Acá se hace, el otro día estuve en la fábrica que se hace la harina de mandioca. Hay una mandioca que rinde, la yuca se llama acá en Nicaragua. La verdad que la producción es excelente, de alta calidad, y están haciendo la producción de harina para exportación, como así también ahora he hecho contacto con una empresa argentina por la provisión de una freidora para hacer las monedas de yuca para exportación a través del esquema de consumo, digamos, como la papa frita, una cuestión de esas. Hay una empresa que lo está haciendo a nivel o sea, ya fue una empresa argentina que proveyó a la empresa Cucra, que es la empresa que hace maní. Parte de ese proceso justamente de transformación del maní nicaragüense tiene que ver con herramientas de provisión argentina, de particularmente esta freidora, que es un elemento importantísimo, y que esta empresa de yuca o de mandioca, le hemos hecho el contacto con esta empresa argentina para ver si pueden justamente generar ese otro proceso. O sea, hay una aceptación muy fuerte de la calidad de lo que tiene que ver con nuestros productos desde el punto de vista justamente de materiales de esa característica, como freidoras industriales, que son realmente muy buenas, que son muy eficientes y que tienen aquí, como decía Guillermo, también un prestigio extraordinario. Una pequeña acotación, porque bueno, yo soy productor agropecuario, así que conozco el ámbito agropecuario. Me gustaría mucho si dentro de los participantes están personas vinculadas al agro de manera específica. Acá
No se hace siembra directa, es importante, o muy poco, digamos, en muy pocas productores que están empezando a hacer algún tipo de práctica. No existen, digamos, desde ese punto de vista, y es interesante que tanto sea Presid o bien las empresas que crean conveniente vincularnos con las asociaciones de productores, mostrarle el potencial que tiene la siembra directa y la eficiencia que le daría, porque la siembra, la verdad, en algunas cuestiones está avanzada, Guillermo lo conoce, digamos, qué sé yo, lo que decías del maní, con un potencial enorme, y es el país que más produce maní por hectárea, pero vemos mucha deficiencia desde el punto de vista de siembra en tecnología, tanto para soja como para maíz, donde nosotros estamos muy evolucionados en ese sentido. Si hay alguien que tenga esa particular intención, Nicaragua es un país para poder trabajarlo en ese sentido. Bueno, embajador Guillermo, tenemos un montón de preguntas más, como las van a ver ahí. Realmente esto es súper positivo para todos, creo. También los datos que fueron dando fueron muy específicos y muy concretos, teniendo en cuenta que tenemos que cumplir con el horario preestablecido. Bueno, seguramente estas personas, como dijimos antes, se van a estar contactando directamente con ustedes. También, embajador, nosotros le estamos pasando todos los datos, bueno, la Cancillería de todas las empresas registradas, con toda la información que ellos nos envían para que ustedes tengan esos datos. Obviamente que tener una embajada a disposición, como la están planteando ustedes, siempre, digamos, genera muchas expectativas y realmente, digamos, abre una lucecita, ¿no?, de oportunidades a las empresas que están buscando mercados por todos lados, porque si hay algo que lo que necesitamos es exportar. Quizás también a veces me parece que hay un poquito de desconocimiento, ¿no?, de las oportunidades que hay, y también creo que esta combinación que han realizado ustedes dos con Guillermo, y Guillermo transmitiendo toda su experiencia, digamos, en un sector también un poco, digamos, permítame decir, bastante complejo para la exportación, ¿no?, que tiene que ver con todo el sector industrial, porque el sector agroindustrial, digamos, es un sector el cual Argentina, digamos, es más, es tradicionalmente exportador, pero estas oportunidades para los sectores con tecnología y mucho valor agregado, creo que es una combinación muy buena la que se hizo entre las dos exposiciones, y seguramente se van a estar contactando con ustedes las empresas que tenemos acá, y otras que quizás a veces no pueden participar, porque es importante también que tengan en cuenta que esto nosotros lo subimos a la página web de la Fundación y también a la página web de la Cancillería. Entonces a veces pasa que empresas no pueden participar, ven la presentación y se contactan también en forma directa. Así que les agradecemos mucho. Si usted, embajador, quiere dar unas palabras para cerrar, y como le decimos siempre a todos, la información de contacto va a estar en el reel que dejamos al final, y también enviamos por mail el link de la presentación y los datos de contacto. Muchísimas gracias a los dos, embajador, Guillermo, muy interesante también la experiencia y el camino recorrido. Así que les dejamos para que puedan cerrar. Guille, ¿querés agregar algo? No, yo pienso que Mateo tiene que cerrar, que en muy poco tiempo se ha convertido en un gran conocedor de este lindo país. Adelante. Bueno, la verdad, cuando a uno lo designan en una tarea tan importante como para mí es la embajada, yo, lleno de orgullo, he venido aquí a Nicaragua, y a partir de ahí siempre pongo un ejemplo, porque en mi vida he hecho diferentes cuestiones. Soy productor agropecuario, político, vendedor, he hecho de todo en mis 51 años de vida, y en una de mis experiencias de enseñanza y de aprendizaje en materia de ventas, nos hicieron leer un libro en el cual hicieron una interpretación de una empresa de venta de calzado que la mandaron a India hace muchísimos años. Lo mandaron al mejor vendedor de la empresa de la India, de Estados Unidos a la India,
Y él en ese momento pidió que se lo rescate rápidamente porque en la India nadie usaba zapatos. Y después la empresa mandó al peor de los vendedores de la empresa. Y el vendedor de la empresa le pidió que le manden muchísimos zapatos porque ahí nadie usaba zapatos. Entonces, cuando uno hace esta interpretación es lo que nosotros decimos de Nicaragua. Si nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista económico, decimos 12.000 millones de dólares de PBI, hacemos un análisis que es el país más pobre de Centroamérica porque tiene un PBI per cápita que no supera los $2.000. Y si hacemos esa exposición, obviamente no podemos venderle nada, ¿sí? Pero tenemos otras oportunidades que tienen que ver con esa necesidad de que justamente Nicaragua necesita todo para poder potenciar eso. Tiene tierra, tiene un salario relativamente el más bajo de Centroamérica. ¿Qué significa eso? Una oportunidad también desde el punto de vista para los empresarios, para entender de que se puede utilizar esa tierra, ese agua abundante, esas condiciones desde el punto de vista fiscal y macrofiscal para poder potenciar y una posibilidad de hacer un hub de mercado internacional desde aquí con productos de Argentina, vinculándolos acá y sacándolos. Entonces no podemos perder las oportunidades están, las oportunidades existen. Yo creo que acá hay muchos zapatos para vender y creo que es importante que nos juntemos todos juntos de la misma manera que lo han propuesto desde Cancillería para que trabajemos justamente en la consolidación del esquema de exportaciones argentinas, que es lo que a nosotros nos hace falta, porque los dólares en Argentina nos hacen falta, pero las oportunidades acá existen también. Así que a mi entera disposición, muchísimas gracias Emma, Gonzalo, Pablo, a todo el equipo y obviamente Guille, tu exposición ha sido extraordinaria, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por tu excelente predisposición y obviamente acá estamos para servirlos a todos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Como dijo Pablo, este es el comienzo de otras actividades que probablemente realicemos juntos. Así que muchísimas gracias y que tengan buena jornada. Dios los bendiga, gracias.